hermanos para que estemos despiertos. Testing, ok. Hermanos, buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a Cristina que nos está visitando en este día. ¿Eh? Gloria a Dios. Y este sermón que traigo en esta mañana se va a tratar acerca de los beneficios de las pruebas. Amén. Antes de seguir, hermanos, quisiera compartir que yo pasé un momento muy bonito en el Día de Acción de Gracias. Dios me dio mucho gozo, la pasé en Tracy y estaba muy contenta, hermanos, y esta holiday nos recuerda que nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por todas nuestras bendiciones. Amén. Dios me recuerda que así no tenga en abundancia o no tengamos mucho, tenemos que darle gracias a Dios, y para los cristianos Dios siempre va a suplir las necesidades. Entonces, tengamos siempre eso en mente. Amén. Amén. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. También le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque Facebook hizo un cambio hace unos meses y no dejan transmitir en vivo a menos que tengan 100 seguidores. Y nosotros teníamos, yo creo que como 70. Es bien difícil alcanzar tantos seguidores y yo me puse a orar, a pedirle a Dios que me ayude a que pueda hacerlo, porque a veces no puedo depender de los demás, porque a veces nosotros somos los que estamos aquí. Y miren, hermanos, yo estuve mandando invitaciones a las personas, friend request, como dicen, invitando a que sean amigos. Al principio no había nada, mi meta es 100 y el Señor ha aumentado hasta 108. Mandé como más de 50 invitaciones, dije, Señor, por fe, porque necesitamos transmitir este mensaje. Y se han agregado familiares, personas que hablan más inglés que español, la mayoría son latinos, y por eso este servicio, esta predicación, yo la voy a traducir al inglés y la voy a poner en el Facebook después, más tarde. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno, Dios hace milagros, y nunca dejemos de confiar en el Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. No importa la circunstancia en que tú te encuentres, en que yo me encuentre, el Señor puede abrir caminos donde no los hay. Amén. Él abre las puertas que nadie puede abrir, y nosotros, aunque pateemos las puertas, no va a pasar nada a menos que el Señor las abra. Amén. Amén. Entonces ya tenemos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy a agregar uno más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, porque en este día podemos abrir nuestros ojos, Padre, y ver tu misericordia, Señor. Y reconocer que dependemos de ti, Señor. Otras personas ya pasaron, otras personas ya no están, otras personas están en hospitales, otras personas no pueden, Señor, seguir adelante, pero estamos aquí, Señor. Y gracias por todo lo que estamos aquí. Señor, te pedimos una bendición especial por aquellos que no han podido venir. Por el hermano John, Señor, pido que está mal de su pierna, Señor, que se recupere. Padre, aquellos que están enfermos, no han podido llegar, que tú los recuperes. Hermana Maggie en Richmond, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y así también, Señor, a cada persona que nos esté presente, Señor. Tú seas con ellos, tu Santo Espíritu hable a cada vida. Señor, háblanos a través de tu palabra. Doy un paso atrás para que seas tú guiando a través de este sermón, Padre, y que en todo tú seas enaltecido y el enfoque esté en ti, no en mí, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Limpia los aires, Señor. Transfórmanos a través de tu palabra. Te pido, Señor, tu Espíritu Santo, que hable palabra a cada persona conforme a su necesidad, conforme a mi necesidad, Señor.
porque todos transitamos en esta vida en diferentes caminos, diferentes circunstancias, diferentes necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero para cada uno de nosotros tú tienes una palabra de aliento. Tú tienes, Señor, la salida. Tú tienes, Señor, todo lo que necesitamos, Padre, para seguir adelante, Señor. Porque tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos vas a dejar, Señor. Y tú nos amas con amor eterno, como dice la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Prepara la mente y los corazones. Echamos fuera todo espíritu de estorbo, Señor, en este lugar, Señor. Cubre las mentes de mis hermanos, cubre mi mente, Padre Santo. Pido, Señor, que tú desciendan ángeles a este lugar, Señor, y llenen esta casa de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Y la Escritura dice así, si ustedes me siguen con su Biblia, Pedro 4, versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Estos dos versículos son pequeños, hermanos, pero son tan profundos, y el Espíritu Santo puede dar tanta enseñanza, aunque sea en una oración, el Señor nos puede hablar. Amén. Y antes de seguir adelante, hermanos, yo estaba meditando mucho en cuando uno le habla a otras personas del Evangelio. Hay una pregunta que hacen las personas, algo que cuestionan. Y confirmando esto, viendo la internet, investigando, dicen que esa es una de las preguntas que más hacen las personas. Muy interesante para que nosotros sepamos cómo contestar a las personas cuando le hablamos del Señor, hablamos del Evangelio. Mucha gente se pregunta por qué la gente sufre. Especialmente, cuando la iglesia sale, ¿verdad? Estamos hablando del Señor, y la razón es porque nosotros vivimos en un mundo caído. A veces queremos pensar en otras respuestas, pero no, esa es la respuesta. Este mundo está caído porque al principio este mundo era perfecto. Dios lo hizo perfecto, lo creó perfecto, y cuando puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, no había pecado. No había sufrimiento, no había nada de esas cosas, era como un paraíso. Amén. Ellos no conocieron ningún tipo de pruebas, sufrimiento, dolor. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, el pecado entró a este mundo, el sufrimiento. Entonces, la Biblia nos dice que a causa de esto hubo consecuencias para Adán y Eva, y para todas las futuras generaciones. Hasta nuestros días nosotros experimentamos el impacto desde el huerto del Edén. Amén. Hasta que Cristo venga, la palabra de Dios que Cristo va a restaurar todas las cosas. También hay sufrimiento en este mundo por causa de nuestras malas decisiones. Esto es una cosa muy importante que toca mi corazón, hermanos, y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que recordar que nuestras decisiones pueden tener impactos breves, como pueden impactar todo el resto de nuestra vida. Amén. Es muy crucial que nosotros meditemos, pidamos a Dios dirección, porque nuestras decisiones tienen consecuencias positivas o consecuencias negativas. En el libro de Pedro se nos recuerda que los cristianos van a pasar por muchas pruebas. Muchas veces nosotros nos quejamos, ¿por qué pasamos por esto? ¿Por qué pasamos por el otro? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a tener retos como hijos de Dios, por causa de Cristo, causa del Evangelio, y nos anima a que nos gocemos, el Señor nos recuerda que hay un galardón grande en el cielo, hermanos, y también que Cristo padeció
cuando Él estuvo en la tierra por nosotros, para que alcanzáramos esa salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas, circunstancias difíciles, adversas, hay beneficios en el proceso de nuestra prueba, de lo que estamos pasando. Y también quiero agregar que en el mundo la gente también va a tener problemas. No es para todos tenemos problemas en este mundo. Pero la diferencia es que para los cristianos, Dios ha prometido ayudarnos en toda necesidad. En toda necesidad, y Él ha prometido estar con nosotros. Aunque también vamos a tener problemas por ser cristianos, vamos a experimentar rechazos, pérdidas, diferentes cosas, porque va a haber gente que no le va a parecer que seamos cristianos o que tengamos estas convicciones. Amén. Entonces, con esto vamos a proseguir al beneficio número 1. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Hay un versículo que el pastor que tenía antes, Pastor Ochoa, decía que todo era para bien. Muchas veces lo repetía y se me ha quedado siempre en la mente. Y ahora entiendo, este estudio me hace ver más esta declaración que él hacía. Que las pruebas fortalecen nuestra fe, nos hacen más fuertes. Amén, porque nuestra fe se refina por el oro. Y cuando está siendo refinada por el oro, se hace más fuerte y pasa por un proceso, amén, de purificación. Qué impactante es esa palabra, me hizo recordar que cuando se está limpiando el oro, se está limpiando de impurezas, se está limpiando de otra clase de material. Igual nuestra fe se está purificando en medio de la prueba, porque Dios está quitando los estorbos, está quitando lo que nos sirve, lo que no le agrada a Dios, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos ser agradables ante Dios. Estamos siendo purificados en medio de las pruebas. Esto es muy, nos ayuda mucho cuando nosotros recordamos esto, hermanos, nos anima, porque la palabra de Dios nos anima a seguir adelante. Tiene poder para ayudarnos a seguir adelante. Por ejemplo, voy a hablar un poquito del rey David. El rey David pasó por muchas pruebas y sufrimientos. Muchos de nosotros sabemos la escritura. Aún antes de llegar al trono, él pasó por muchas pruebas, y aún después de ser rey, también pasó por diversas pruebas. Pero las pruebas lo ayudaron a él a ser más fuerte y tener un profundo conocimiento de Dios. Después, cuando él fue ungido como rey, él pasó a estar bajo el liderazgo del rey Saúl, como muchos de nosotros sabemos. Luego, por causa de la envidia y celos, el rey quiso destruirlo, hermanos. Recordando la historia del rey David, él era intachable, era una persona de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía el Espíritu Santo. Él había sido ungido para ser rey en el tiempo del Señor. Y él trabajaba para el rey Saúl, y no había nada malo en él. Amén, aún porque la gente comenzó con las alabanzas a cantar que Saúl mataba a su 1000 y a David a su 10,000, y ahí la escritura no dice comenzó ese celo, esa envidia. Tenía miedo el rey que le quitaran su trono, y padeció mucho. No había hecho nada malo. Por seguir la justicia, él padeció. Entonces él enfrentó muchas pruebas hasta que el rey murió. Entonces la escritura dice que él lo pusieron como rey, pero en el tiempo de su reinado él también enfrentó pruebas, él confió en Dios, y en cada prueba Dios le dio la salida. Pero la escritura también nos dice que él pecó terriblemente, y ese pecado trajo consecuencias trágicas. En su reinado podemos ver lo que pasó, se arrepintió
convirtió, pero por causa de su mala decisión, hermanos, él padeció, pero él tuvo que confiar en Dios. Amén. Por eso digo que a veces nuestras decisiones pueden impactar toda una vida y tenemos que meditar en lo que nosotros hacemos. Eso nos lleva al beneficio número 2. La fe moldea nuestro carácter, obra en nosotros, para hacernos más a la imagen de Cristo. Cuando enfrentamos pruebas, Dios obra, el Espíritu de Dios obra en nosotros para que podamos crecer espiritualmente. Y una de las cosas, hermanos, que Él hace es que nos trata de hacer mansos y humildes. Necesitamos ser más mansos y humildes como Él. Mateo 22:23 nos dice que aprendamos de Él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad nos hace más a la voluntad de Dios y dejar nuestras formas, mi estrategia, mis ideas, dejarlas a un lado. Y la mansedumbre, hermanos, en la mansedumbre aprendemos a mantener la calma, porque es importante calmarnos y no dejar que nuestras emociones tomen control de nuestras vidas. Tenemos que controlar nuestro carácter y eso es lo que Dios obra en nosotros, el Espíritu de Dios obra en nosotros. En este pasaje bíblico de Mateo 22, el Señor nos dice que si nosotros estamos cargados y cansados, Él nos hará descansar. Y aparte de esto, nos enseña acerca del carácter de Cristo. Él es nuestro descanso, Él es el Salvador del mundo, Él vino a morir por nuestros pecados para que tengamos acceso al Padre y vida eterna y a enseñarnos a seguir sus pisadas. Vino a darnos su ejemplo. ¿Qué tan difícil es seguir las pisadas de Cristo a veces cuando nosotros no queremos? Cuando vemos injusticias, cuando hay problemas, cuando hay dolor, qué difícil es, hermano, pero nosotros sí se puede con la ayuda del Señor. Y a eso Dios nos ha llamado, a ser ejemplos a otros. Amén. Y a veces se nos olvida eso, se nos olvida que otras personas nos están mirando nuestro ejemplo. Quizás por nuestro ejemplo la gente no se va a convertir porque no quiere seguir nuestras formas, o por nuestro ejemplo la gente se puede desanimar de seguir al Señor por la forma que nosotros nos comportamos o hablamos. Nuestro testimonio es muy importante, también nuestros ejemplos. Y si nosotros descansamos en el Señor, vamos a tener esa paz, ese descanso que Él ofrece. Hermanos, si nosotros estamos con esa ansiedad, ese estrés, y no descansamos, si no confiamos en el Señor, ese estrés no se va a ir, no vamos a poder experimentar esa paz. Y en ese tiempo de Jesucristo hubo mucha gente que vino a los pies de Cristo. Amén. Y también hubo gente que lo rechazó. Dice la Escritura en Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. No hijos de carne ni sangre, sino esto es algo que Dios da, es una dádiva que Dios da. Amén. A Cristo lo rechazaron, a Cristo sufrió. Amén. Y todo lo hizo por nosotros. Él es Dios, Él vio el futuro, Él sabía lo que iba a padecer. Él se hizo hombre y tuvo sus padecimientos aquí en la tierra, pasó por muchas pruebas, pero el Padre Dios fue fiel, es fiel, y lo fortaleció, lo guió, amén, para que Él llevara a cabo su propósito. Y el propósito mayor de Cristo aquí en la tierra es morir por nosotros para que alcancemos esa salvación. Ese era su propósito principal, para que podamos alcanzar la gracia de Dios. Y como dice en Génesis, Abraham, una de las promesas a Abraham, que Dios le dio a Abraham, dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
ahí se cumple esa promesa de Abraham en Jesucristo, porque a través de Jesucristo se abren las puertas para los gentiles también, para alcanzar la salvación. Gloria a Dios. También quiero hablar del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, un hombre grandemente usado por Dios, era una persona que tenía un carácter muy fuerte, tenía sus convicciones, una persona muy educada, muy respetada, era un fariseo que guardaba la ley de Moisés, pero cuando él vino a Cristo, porque Dios le escogió para ser su apóstol, y era embajador de su palabra, él trató mucho con su carácter, trató mucho con él para que no se creyera mucho, no se le subiera. Y el Señor permitió que un mensajero del diablo viniera a afligirlo. Hermanos, él permitió eso, él padeció. Aparte de padecer por causa del Evangelio, él tenía esta lucha espiritual. Y él le dijo al Señor: Señor, quita esto de mí, libérame de esto. Pero el Señor no lo quitó, el Señor dejó allí esa prueba y dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, soy fuerte. En medio de las pruebas, el Señor moldeó el carácter del apóstol Pablo para que creciera la estatura del varón perfecto. Y hermanos, recordemos que Dios, el apóstol Dios tuvo estos tratos con el apóstol Pablo. Dios también tiene tratos con nosotros. Dios también nos disciplina. Dios también permite ciertos aguijones en nuestra vida para tratar con nosotros, para alcanzar la vida eterna. Porque eso es lo que a Dios le importa, que no nos perdamos, sino que alcancemos la vida eterna. No nos apartemos del camino y Dios va a tener tratos con nosotros. Eso me lleva al beneficio número 3. Nos ayuda a depender, la prueba nos ayuda a depender más de Dios y a tener más paciencia. Cuando pasamos por el tiempo de la prueba es cuando nos agarramos más de la mano de Dios. Y eso es tan real, hermanos. A veces, muchos de nosotros ya tenemos años en el Evangelio, y si nosotros volteamos atrás y vemos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, por ejemplo, yo estoy comenzando a pensar de todo lo que Dios me ha sacado, lo que Dios ha hecho, mi mente dice: ¿cómo pude pasar esa prueba? ¿Cómo pude pasar esa enfermedad? ¿Cómo pude pasar esa tragedia en mi familia o en las finanzas o problemas familiares? ¿Cómo lo pude pasar? Y yo me comienzo a meditar. También estoy dando un testimonio. Pero hermanos, ahí está la mano del Señor, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no importa lo que nosotros padezcamos en este mundo, Dios nos va a sostener, Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, para que podamos decir nosotros: yo no la pude haber hecho sola o solo. El Señor me sustentó durante ese tiempo donde yo no podía caminar. Ese es un tiempo donde el Señor me tenía cargada, porque ya no tenía fuerzas para pasar la prueba. Entonces es cuando el poder de Dios opera y el Señor te carga, y el Señor te fortalece para que des el paso de fe y sigas adelante. Porque déjame decirte, hermano, hermana, aunque las cosas se miren oscuras y tú voltees a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y no mires salida, hay una salida. Ese túnel, vas a salir de ese túnel y hay luz al final del túnel. Amén. Eso es algo que me ha impactado tanto, esa declaración. La he estudiado, la he escuchado en otros pastores, pero es verdad, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos guía en el proceso de la prueba. Amén. Y en ese proceso aprendemos a tener paciencia, y esa paciencia se convierte en perseverancia. A perseverar en medio de las pruebas, no desmayar, sino confiar en Dios y seguir caminando para que podamos pasar la prueba.
Ahora quiero hablar de otro ejemplo tan hermoso, es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Estuvieron en esclavitud, sufrió mucho, como dice su palabra. Tenían que trabajar muy arduo, hermanos, y los egipcios eran muy malos, muy crueles con el pueblo de Israel. Ellos eran esclavos, no tenían libertad y, hermanos, Dios escuchó su clamor de ellos. Y era pueblo de Dios, pero Dios permitió esa prueba y mandó a Moisés para que los liberara y los llevara a la tierra prometida. Pero, hermanos, esa prueba que pasaron ellos se acabó. Entonces, cuando llegó a su fin, ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho para poder pasar esos futuros retos, amén, las cosas que iban a pasar más adelante, y para que ellos recuerden que Dios los ayudará en toda necesidad. La prueba duró 400 años, un aproximado de 400, no sé cuántas generaciones, pero ese tiempo duró esa prueba. Y ya cuando se acabó, y ya no tuvieron que pasar, ya no tuvieron que pasar algo así, hermano. En general las pruebas tienen un tiempo de duración. Amén. Y muchas veces ya no vamos a tener que pasar esa prueba, pero sí aprendemos de esa prueba para estar preparados, hermanos, para lo que viene, para otros retos, amén, para otras pruebas. Gloria a Dios. Muy interesante esto. Beneficio número 4, la prueba nos prepara para el ministerio y el servicio a Dios. Hermano, para esto sí voy a querer que vayamos al Salmo 23. El Salmo 23. Quiero recordarles, hermanos, que aunque tú y yo leamos la Escritura 20,000 veces, la misma Escritura, Dios te va a dar diferentes enseñanzas. Dios tiene algo nuevo para darte. La Escritura no pasa de moda, así la hayas leído muchas veces. Siempre hay algo nuevo para nosotros, hermanos, porque es a través de la Escritura que el Espíritu de Dios habla a nosotros. Amen. Nos guía. Esta Escritura la he leído muchas veces por muchos años, pero el Señor sigue hablando a mi vida y aprendí algo nuevo ayer. Y de la Escritura en Salmo 23, si la tienen, me dicen amén. Amén. Es una Escritura tan conocida, tan hermosa, pero es muy profunda, hermanos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo de David, el rey David. Recordemos que el rey David era un hombre maduro en su fe y dependía de Dios. Hermanos, cuando nosotros lleguemos a esa madurez en Cristo, lleguemos a alcanzar esa intimidad, ese nivel espiritual con Dios, nosotros vamos a poder decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará en toda necesidad. Vamos a poder decir esto no como un acto de declaración por fe, como muchos de nosotros podemos hacerlo. No, porque este salmo es algo que el rey David vivía.
fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él vivía, era una experiencia personal del rey David. Entonces, sí toma llegar a ese nivel espiritual de poder decir esa declaración, hermano, de fe: Jehová mi pastor y nada me faltará. Sin dudar que Dios proveerá. Amén. Y no es fácil, pero por eso Dios nos invita a que tenemos que seguir creciendo espiritualmente para poder tener esa cercanía con Dios, esa fe absoluta de que nada nos va a faltar en este mundo, porque estamos confiando que Jehová es nuestro pastor, nuestro sustentador, el que nos ayuda en toda necesidad, Cristo. Amén. Esa es la esencia de esta palabra, de este salmo, de poder confiar en Dios para toda necesidad. Amén. Eso no solamente abarca lo financiero, que si tengo dinero, que si tengo trabajo. No, hermano, esto abarca toda necesidad de nosotros, incluyendo personas, cosas, etcétera. Todo lo que nosotros necesitemos en esta tierra, nada nos faltará. Amén. Él nos llevará a lugares seguros, como dice aquí la palabra, porque aquí está hablando de un pastor que cuida de las ovejas, y él está dando un ejemplo que Dios es como un pastor. Jesús es como un pastor, y nosotros las ovejas, si queremos seguir a Dios, porque las ovejas siguen al pastor, y si queremos seguir la guianza del Espíritu, Dios nos lleva, manifiesta todas estas cosas que habla este salmo. Por eso digo, este salmo es tan profundo. Entonces, Él nos lleva a lugares seguros. Él siempre nos da protección, provee esa protección para nosotros. El agua, el manantial, la comida espiritual, lo que nosotros necesitamos, Él provee, hermano, para nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de fe, esa confianza absoluta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa en la abundancia, en la escasez, dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La bendición va a venir del norte, del sur, del este, del oeste, o va a venir del hermano, la hermana, del pariente. Estás en una necesidad y va a venir. Amén. Y necesito decir, esto lo voy a decir siempre, hermanos, esa cosa que dicen los predicadores, para que nosotros nos mantengamos humildes. Muchas veces los cristianos se nos sube como el pavo real. Somos orgullosos y queremos que Dios, estamos esperando que Dios nos ayude, y no necesitamos ayuda de nadie, estamos esperando que Dios nos ayude. Y dicen algunos pastores que había un hermano que se estaba hundiendo en el medio del mar y pidió ayuda, socorro al Señor para que no se hunda, y el Señor dijo: bueno, ahí te mando el helicóptero. Vino el helicóptero y él está esperando al Señor que lo ayude, no necesita ayuda de nadie. Y el helicóptero le dijo: súbete. No, estoy esperando que el Señor me ayude, no necesito tu ayuda. Se fue el helicóptero, mandó el barco le dijo: súbete, y no quiso subirse. No, estoy esperando que el Señor me ayude. El hombre le mandó esas cosas, el hombre se murió, se fue al cielo, y le dijo: Señor, tú dices en tu palabra que tú nos ayudas. Y le dijo: no te mandé el helicóptero, no te mandé el barco, por eso te hundiste, por eso estás aquí. Entonces, es una enseñanza, hermanos, que la bendición de Dios muchas veces, hermanos, va a llegar por medio de manos de otras personas. Dios va a usar diferentes recursos. Nunca pensemos que Dios va a bajar del cielo y nos va a entregar en las manos lo que necesitemos, hermano, porque Dios va a ayudarnos a través de personas, a través de circunstancias. Él va a obrar. Amén. Y nos va a dar lo que necesitamos. Es importante que yo diga esto, hermano, para mantenernos humildes y no como el pavo real, que yo no necesito ayuda de nadie, yo solamente necesito ayuda de Dios. Pero recordemos que la ayuda viene de personas también, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, como estaba diciendo, el rey David vivía esta palabra, amén. Entonces él también declaró que Dios lo va a guiar a toda justicia. Como dice, como se habla en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad. Necesitamos la guianza del Espíritu. Y aquí dice algo tan impactante: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Muchas veces nosotros vamos a pasar por esos tiempos, hermanos, valles de sombra, momentos difíciles, tiempos de tragedias, enfermedades, muertes, pero no vamos a temer al Señor, no vamos a tener temor, porque Dios está con nosotros. Ahí es Dios donde está probando nuestra fe, pero Dios está bien cerca de nosotros, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y pedir al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe, porque Dios no quiere que nosotros nos apartemos de ese camino, hermano, que Dios tiene trazado por nosotros. Amén. Entonces aquí también este salmo tan hermoso dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces esa vara, hermano, representa que Dios va a permitir cosas en nuestras vidas, hermanos, para que no nos salgamos del camino. Eso me recuerda mucho la misericordia del Señor, porque Dios me ama. Dios va a tratar en mi vida para que no me salga del camino. Amén, porque nuestro destino, nuestro propósito es la vida eterna. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermano, Dios nos va a proteger del peligro. Dios, vamos a seguir caminando transitar en este mundo, nos va a proteger de personas que no nos quieren, personas que nos desprecian, que no le caemos bien, pero Dios nos va a cuidar, amén, de todo mal, dice la Escritura. Nosotros no tenemos que tener temor, es Dios quien pelea la batalla por nosotros. Él es el que nos guarda de toda maldad. Amén. Y miren qué hermoso, me gusta que la misericordia. Entonces, al caminar con el Señor, hermanos, tú vas a recibir la misericordia. Dios va a tener compasión de ti en tus necesidades. Tú vas a ver el bien de Dios en tu vida, porque estás caminando con el Señor y Él está proveyendo para tu necesidad. Muchas veces no va a ser conforme a nosotros queramos, sino que va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y cuando dice, esto no me gusta esta traducción porque no es correcta, hermano, a veces la Reina Valera tiene fallas en la traducción. Dice: en la casa de Jehová moraré. La traducción correcta no es moraré, sino voy a estar por la eternidad con el Señor. Amén. Es algo que yo descubrí, porque cuando uno estudia, mira algunas cosas que no están traducidas bien, pero es que por la eternidad vamos a estar con el Señor. Dios nos lleva más allá de la muerte. Amén. Entonces, el Salmo 23, hermano, no es un salmo nomás para recitar. Este salmo no es para recitarlo cuando estás pasando por un tiempo difícil, lo voy a recitar para que me dé aliento. No, el Salmo 23 debe de ser algo, un propósito a que nosotros tengamos que vivir este salmo. Amén, que sea algo que nosotros estamos viviendo, hermanos, así como lo vivió el rey David, como nos dice la palabra. Por eso tenemos que esforzarnos a crecer en la gracia en Cristo Jesús. Amén, para no balancearnos en nuestra fe, para estar firmes, para poder animar a otros, hermanos. Dios nos ha llamado, amén, para el ministerio, para el servicio a Dios. Nosotros tenemos que estar fuertes espiritualmente para poder animar a otros hermanos, a otras personas, darle una palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que no tienen a Cristo. Amén, hermanos. Y recordemos, hermanos, que nunca vamos a encontrar a un hermano y una hermana que sea perfecto o perfecta. Hermanos, todos nosotros estamos deformes. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Por qué, hermanos, estamos deformes? Porque todos nosotros estamos pasando por un proceso. En este proceso que estamos pasando, que estamos creciendo
espiritualmente, Dios está tratando de transformarnos a la imagen de Cristo, que es la imagen perfecta. Mientras estamos imperfectos, pero estamos siendo perfeccionados cada día a la imagen de Cristo si dejamos que el Señor nos amolde, si estamos esforzándonos a crecer espiritualmente. Amén. Pero miren, hermanos, Dios no mira que estamos imperfectos porque estamos en el proceso. Dios ya ve lo que ya acabó. El producto final ya lo ve el Señor. Un pastor dijo eso: Dios mira el producto final porque Él tiene en mente el futuro. Amén. Él sabe lo que va a suceder. Por eso, hermanos, que el amor de Dios nos llene tanto para no ver defectos en los demás, porque cada uno de nosotros estamos siendo procesados. Amén. Amén, hermanos. Entonces, recordando todo lo dicho, hay más beneficios acerca de las pruebas, pero yo solamente